Muy buen día para todos. Sean bienvenidos a nuestra habitual capacitación en protección radiológica. Desde SEGRAD y desde Dosimetría Personal les enviamos un fuerte abrazo y estamos muy contentos de poder contar con su asistencia durante todas estas capacitaciones que hemos venido teniendo. El día de hoy vamos a hablar sobre los accidentes radiológicos, pero no vamos a hablar de los accidentes radiológicos desde la perspectiva de mirar imágenes eh, completamente desagradables o imágenes que nos puedan perturbar, sino que vamos a ver este tema desde un punto de vista más profundo, desde un punto de vista que tenga más que ver es con la necesidad de hacer la investigación del accidente radiológico como tal. Vamos a mirar algunos incidentes, algunos accidentes radiológicos. Vamos a ver qué lecciones se aprendieron de ellos y vamos a finalizar pues de pronto con un modelo que proponemos. No es un modelo que esté obligatorio, que la normativa lo exija, no lo hay, pero sí nuestra resolución 181434 del 2002 del Ministerio de Minas y Energía sí dice que hay que hacer un reporte de incidentes y accidentes radiológicos. Entonces vamos a presentar una sugerencia para ustedes, para quienes no tengan este, este modelo de reporte de incidentes y accidentes radiológicos, pues una alternativa que les puede servir bastante para cuando les llegue a ocurrir. Esperamos que todos podamos estar seguros, que no suframos accidentes radiológicos o incidentes radiológicos en nuestras instituciones, pero sí debemos estar preparados para cuando ellos lleguen a ocurrir. Siempre nos hemos preguntado eh, qué es un incidente radiológico, qué es un accidente radiológico, cuándo se considera uno u otro, ¿cierto? También cuando uno mira accidentes radiológicos a veces uno se asombra que muestran, por ejemplo, algunas personas que han sido mutiladas, personas que han sufrido algún daño severo. Incluso se encuentra en el internet algunas publicaciones que dudo mucho que se acerquen a la realidad. Como ejemplo, aquí en esta presentación, pues vemos que si yo coloco en Google accidentes radiológicos, pues me da una gran cantidad de imágenes, y no solamente imágenes, sino también si selecciono la opción de todo, me da una gran cantidad de páginas donde se puede investigar o donde se pueden ver lo que los usuarios de la red han subido o han publicado como accidentes radiológicos. ¿Cuál es mi recomendación cuando queremos conocer un incidente o un accidente radiológico específico de los tantos que han ocurrido en el mundo? Mi recomendación es que vayamos a la página del Organismo Internacional de Energía Atómica, la página del OIEA, y miremos allí cuál es el análisis que se ha hecho a cada uno de los incidentes o accidentes radiológicos que se han reportado. El organismo tiene un aplicativo que permite hacer la publicación de los incidentes y accidentes radiológicos que ocurran dentro de una institución. ¿Por qué razón existe esto? ¿Por qué la gente publicaría? Es algo que les quiero dejar en este momento antes de ya comenzando la charla y que al final pues retomemos nuevamente esa pregunta. ¿Por qué razón publicaría uno un incidente? ¿Por qué haríamos público un incidente o un accidente que hemos tenido internamente dentro de nuestra empresa o dentro de nuestra organización? Hay otra pregunta interesante que nos tenemos que hacer y es, ¿qué es un incidente radiológico? Entonces, un incidente radiológico es básicamente eh, aquel evento en el que se libera algo de radiación ionizante, pero no resulta en ningún daño significativo para la salud humana. Ejemplos de incidentes radiológicos, pues que de pronto irradiamos y la puerta se quedó abierta y alguien estaba junto a la puerta y recibió pues, radiación dispersa por una radiografía que realizamos.
Se considera también un incidente radiológico el hecho de que se haga una radiografía y después se descubra que el delantal plomado que se utilizaba, por ejemplo, en un procedimiento o en un equipo de rayos X portátil, ese delantal estaba deteriorado. ¿Por qué se considera incidente? Porque los niveles de radiación en estos casos suelen ser bajos. Suelen ser bajos y no hay una manifestación efectiva del daño. Al ser dosis tan bajas, pues entra dentro de lo que es estocástico y no se sabe si se va a presentar algún efecto posible en el futuro o no. Entonces, por eso se hace o se considera como un incidente radiológico, no como un accidente radiológico. Entonces, tal como está en la diapositiva, pues un incidente radiológico no implica eh, un daño significativo en la salud humana. Y ojo que dice daño significativo, ¿cierto? O sea, estamos diciendo que sí es probable que exista algún daño o que pueda ocurrir algún daño. ¿Por qué razón? Porque eh, eso está dentro del terreno de lo que es estocástico y que no se sabe con exactitud si se va a presentar algún efecto o no. Esto dado a la diferente susceptibilidad biológica que tiene cada individuo, entonces no se puede decir con exactitud, no se ha llegado a un umbral en el cual uno pueda decir que va a aparecer un daño específico. Esto también aplica cuando se utilizan fuentes radioactivas como tal, en medicina nuclear, en radioterapia, por ejemplo, en braquiterapia. Un leve contacto con la fuente, o un contacto con la fuente en un breve espacio de tiempo, pues no se consideraría un accidente, sino un incidente. Y si después de hacerse seguimiento, pues definitivamente se nota que no hay una aparición de un efecto, entonces queda dentro del rango de lo que es un incidente radiológico como tal. Pero un accidente radiológico, y esta fotografía que tenemos aquí es de algo que ocurrió en la hidroeléctrica de Yapango, en Perú, es la única fotografía que voy a mostrar en toda la clase de un efecto drástico. ¿Qué ocurrió aquí en este accidente? ¿Qué ocurrió aquí? ¿Por qué se considera un accidente? De hecho, mire que ya hubo una lesión grave para la salud, ya eso es un accidente. Se estaba haciendo gamografía industrial, se estaban haciendo mediciones. Alguien, no sé, parece que la fuente se soltó, quedó libre por ahí. Alguien llegó al día siguiente de hacerse las pruebas, encontró la fuente tirada en el piso y le pareció curiosa, en un pequeño cilindro, y se lo metió en el bolsillo del pantalón de atrás. Al tenerlo en el bolsillo del pantalón de atrás, duró todo el día trabajando con la fuente dentro del bolsillo del pantalón. Fue a su casa en un transporte público y ya al cabo de unas horas ya sentía dolor. A los 4 días ya tenía esta ulceración y después de un tiempo la ulceración fue tan grave que prácticamente todo el tejido fue destruido y finalmente tuvieron que amputar la extremidad de, de este trabajador. Esto es un accidente. Es un accidente radiológico, es cuando el evento que ocurre genera daños a la salud y puede generar incluso la muerte. Y no solamente daños para la salud humana, sino también daños al medio ambiente. Eso es un accidente radiológico. Entonces, en un accidente radiológico se involucra la liberación no controlada o accidentada de radiación ionizante. Por ejemplo, en máquinas de radioterapia, aceleradores, que no estén debidamente eh, que no estén debidamente calibrados desde el punto de vista de radioterapia. Para radioterapia calibración tiene un concepto diferente
a lo que es la calibración en términos generales de biomedicina. Pero cuando calibramos en radioterapia estamos hablando de que tenemos una máquina a la que le hemos hecho una serie de pruebas para establecer unas condiciones de funcionamiento. En esas pruebas que se le hace a la máquina, pues lo que se busca es llevar la máquina a unas condiciones ideales, que mantenga unas buenas condiciones propias de las de radiación, de la entrega de trazo de dosis, la planicidad del campo, y que se establecen unos perfiles de campo de radiación, en fin. Entonces, eso es lo que llamamos en radioterapia calibración, que es muy diferente al término de simplemente ir y medir unos parámetros y ver cuál es la incertidumbre que presenta con respecto a los parámetros patrones de medida. Entonces, cuando en radioterapia se puede liberar una radiación no controlada, cuando no se conoce con exactitud esos parámetros de calibración de la máquina, esos parámetros de la puesta en marcha de la máquina o del comisionamiento de la máquina, mejor llamémosle así, del comisionamiento de la máquina. Entonces una máquina de radioterapia mal comisionada pues va a generar radiación excesiva y puede perjudicar a los pacientes que están siendo tratados. Igual en radiología intervencionista. En radiología intervencionista, máquinas que no tengan su mantenimiento adecuado, que no estén comisionadas adecuadamente, pueden terminar dando más radiación de la que se espera y generar algún tipo de daño o lesión en los pacientes. Tenemos emisiones y aplica también a material radiactivo emitido por algún reactor nuclear o por material que se pueda desplazar de un sitio a otro, por ejemplo, para instalaciones radiactivas donde se utilizan fuentes abiertas. En un incidente radiológico generalmente lo que se hace es una investigación y un seguimiento. Pero en un accidente radiológico se requiere siempre tener una respuesta a la emergencia y empezar a realizar una serie de procedimientos o esfuerzos de mitigación para minimizar los riesgos y las consecuencias. Vamos a mirar algunos de los incidentes radiológicos que se han presentado en el mundo. Son muchísimos, no los vamos a ver todos. Los que voy a presentar son solo a manera de ejemplo. Si quieren investigar más sobre los incidentes o accidentes radiológicos, repito, pues vayamos, o los invito a que visiten la página del OIEA y allí van a encontrar una información detallada de cómo ocurrieron los incidentes o los accidentes y de qué manera se atendió la emergencia y qué lecciones se aprendieron de cada uno de ellos. Entonces tenemos un incidente. El incidente en el hospital de Leicester Royal Infirmary, en el Reino Unido, que fue en el 2001. Pues hubo una serie de errores en la administración de tratamiento de radioterapia, lo que resulta en la irradiación excesiva de varios pacientes. Aquí no hubo muerte de pacientes, pero sí hubo una irradiación excesiva de varios pacientes. Después se pudo verificar, se pudo hacer el seguimiento y se encontró que muchos pacientes recibieron más dosis de la que debió haber recibido. Obviamente pues debió padecer algún tipo de manifestación clínica en la piel o en algún evento en el paciente, y esos errores pues se debieron a las siguientes causas. Primero, el comisionamiento incorrecto de la máquina. Yo lo escribí como calibración y ahora que empecé a dar la charla pues caí en la cuenta que debía haber fue escrito comisionamiento en lugar de calibración. Entonces, un comisionamiento incorrecto de la máquina. No se determinó adecuadamente, pues no sé si los porcentajes de dosis en profundidad o el TMR o
o el acceso, el ingreso de los datos al, al TPS, entonces posiblemente alguna de esos factores ocurrieron o incidieron en que eh, se pensara que se estaba dando una determinada dosis y no era así. Se encontró que había falta de comunicación entre todo el equipo de radioterapia, entre los tecnólogos, los médicos, el físico médico. eh, por lo tanto, eh, no se tomaron acciones oportunas para poder, eh, para poder parar la sobreirradiación adecuadamente. Sencillamente el tecnólogo lo que hacía era venir, pasarle al paciente, irradiarle y chao. Pero no comunicaban al médico que los pacientes estaban presentando algún tipo de molestia, porque en radioterapia sí, a diferencia de radiología, en radioterapia los pacientes presentan síntomas muy visibles, sobre todo en la piel, cuando empiezan a recibir dosis altas de radiación o empiezan a presentar eh, náuseas, bueno, en fin. Entonces, había falta de comunicación en todo el equipo, o sea, en el staff como tal. No había una comunicación adecuada, lo que no permitió la determinación oportuna de que estaba ocurriendo algo eh, con los pacientes de radioterapia. Hubo falta de supervisión. Hubo falta de supervisión. La supervisión de los tratamientos fue insuficiente. Estamos hablando aquí de que todo tratamiento de radioterapia debe hacerse una serie de procedimientos que chequean el tratamiento como tal. Al paciente se le debe hacer unas verificaciones, a cada tratamiento se le debe hacer algunas verificaciones, se les debe hacer algunas pruebas de dosimetría, se debe verificar con cierta periodicidad en el tratamiento, pues que los parámetros de radiación sean los adecuados para poder garantizar la dosis que prescribe el médico radiooncólogo con el fin de darle un buen tratamiento a ese paciente. Entonces no hubo una supervisión adecuada de los procedimientos, fue algo que se detectó allí, fue otro de los errores que se cometió. Hubo falta de capacitación y formación por parte del personal, pues la persona que debía comisionar el equipo, el físico médico que debía comisionar el equipo o los físicos médicos que debían hacerlo, no tenían la formación adecuada, la capacitación adecuada para hacer el comisionamiento. Esto puede ocurrir, o puede haber ocurrido, no leí en profundidad el informe, pero las posibles causas no es que sean físicos que no sabían, sino que eh, hay muchos sistemas de comisionamiento y uno no conoce todos los sistemas de comisionamiento. Entonces algunos conocen algunas marcas y cuando traen alguna otra marca o cuando empiezan a trabajar con otra marca diferente, asumen que los procedimientos son estándares en todos los sistemas y allí se pueden empezar a cometer errores y al realizar el comisionamiento puede haber fallas en, la, en agregar o en acceder los datos de la máquina al TPS, que es donde generalmente se origina la falla. Se encontraron errores en la documentación. El registro que se debe llevar diario del paciente no se estaba llevando adecuadamente. Y no se estaba haciendo pues tampoco una retroalimentación o un chequeo cruzado de todo el proceso. Es costumbre que en radioterapia pues todo lo que un físico médico haga, otro físico médico lo revise. Toda la documentación que se llena, que llenan los tecnólogos diariamente en el procedimiento de cada paciente, eso hay que revisarlo continuamente. Entonces se cometieron errores en la documentación, fue otra de las causas que se evidenció. Entonces no se estaban llenando adecuadamente los registros de dosis, por lo tanto no permitió visualizar a tiempo qué estaba ocurriendo.
que estaba ocurriendo con nuestros pacientes. ¿Qué se aprendió allí? Pues que había una necesidad de mejorar la formación del personal, que había que revisar los protocolos de seguridad y establecer un entorno de trabajo en el que los errores se puedan comunicar de manera abierta y sin temor. Esto es algo importante y esto va ligado a la cultura de la seguridad. Cuando trabajamos con radiaciones ionizantes, debemos estar trabajando en un medio ambiente laboral que se nos permita comunicar los errores para aprender de ellos, porque cuando no los comunicamos, pues el error se perpetúa. No hay forma de, de mitigarlo, de evitar que el error continúe presentándose. Entonces esas instituciones donde a la gente le da miedo hablar, tienen que reevaluarse, porque es un principio fundamental en donde la comunicación tiene que ser eficaz, tiene que ser efectiva, y todo el equipo tiene que tener la capacidad de decir, hombre, digan al físico médico, al oficial de protección radiológica o al médico tratante, díganle, vean, yo me equivoqué en este paciente, tenía que colocarle 200 unidades monitor y le puse 220, que me fue de más un 2 y no me di cuenta sino hasta después de que terminó. Y esas cosas pueden ayudarnos a mejorar. Entonces miramos las causas. ¿Qué pasó? ¿Por qué le dice 220 en lugar de 200? ¿Cierto? Entonces digo, no, que es que tenía el teléfono conmigo, me puse a mirar un video, yo marqué ahí y creí que había marcado sin haber verificado en la pantalla. Bueno, entonces empezamos a hacer la reconstrucción de todo lo que ha ocurrido y tratamos de mirar de qué manera solucionamos a futuro todas esas fallas. Otro incidente, el del Hospital Universitario de Freiburgo, Alemania, en el año 2009. Allí hubo una sobreexposición con un equipo de radiología intervencionista. A varios pacientes se le dieron unas dosis más altas de las que debían haberse dado por el procedimiento, y aquí el error fue de configuración incorrecta del equipo. Los equipos de radiología intervencionista generalmente son los ARCO-Sensei, los que se utilizan para ello, tienen la opción de configurar baja, media o alta tasa de dosis de radiación. Y se configuran esos parámetros pues dependiendo del procedimiento que se va a realizar y dependiendo de la anatomía del paciente. Si el paciente es obeso, delgado, en fin. Entonces es importante conocer la máquina, que quien va a utilizar la máquina esté bien entrenado y conozca adecuadamente el equipo que va a utilizar. Hubo falta de verificación cruzada, es lo que les decía, similar a la radioterapia, que alguien, además de la persona que programó el equipo, que otra persona hubiese verificado qué fue lo que programó. En los equipos de hemodinamia, por ejemplo, él tiene unos protocolos que se pueden seleccionar dependiendo del tipo de procedimiento que se va a hacer. Y si yo selecciono un protocolo diferente al procedimiento que yo voy a hacer, la máquina no me lo va a impedir. La máquina me va a permitir irradiar. Pero somos nosotros los que manipulamos la máquina, los que debemos estar garantizando, debemos estar seguros de qué protocolos vamos a utilizar. Porque cada protocolo tiene unas técnicas específicas, entrega unas cantidades de dosis de radiación específicas. Hubo una comunicación insuficiente, y vuelve y se presenta. O sea, alguien llegó, prendió el equipo y ya, está listo. Y entraron a hacer el procedimiento, el equipo está aquí, hagámoslo. Listo. Entonces no hubo comunicación.
Entonces, ¿qué se aprendió de allí? Pues que es importante hacer una verificación cruzada de los parámetros antes de iniciar un procedimiento. Y que debe haber una comunicación entre el médico y el personal técnico, ¿cierto? Entonces, a veces el técnico no sabe qué procedimiento van a realizar con exactitud. Y él, pues, tiene su equipo, lo deja allí. Eh, entonces debería haber cierto espacio en el que al comenzar cada procedimiento, sobre todo en intervencionismo, bueno, y en todos los procedimientos, pero en intervencionismo donde es crítico porque a veces por el afán, en unos procedimientos de cirugía, donde todo el mundo llega al quirófano a la hora del momento de la cirugía y entra el paciente y todo el mundo entra con el paciente. Entonces debería haber el espacio en el cual todos comuniquen qué van a hacer, verificar si los parámetros de los equipos de radiación están bien, si los equipos que de radiación están adecuadamente comisionados para hacer ese procedimiento, en fin. Tenemos el otro caso del hospital de Uppsala en Suecia. Allí, durante una embolización de un aneurisma cerebral, un paciente recibió una dosis significativamente más alta, también debido a la configuración del equipo. Entonces, ¿qué se aprendió allí? Pues que hay que reforzar la capacitación y la supervisión del personal, así como la revisión y la mejora de los procedimientos de seguridad para minimizar los errores de programación. Vuelve y juega aquí algo importante. Vemos que en el uso clínico de las radiaciones, muchos de los incidentes ocurren porque la máquina o no está bien comisionada o no está configurada adecuadamente para el procedimiento específico que se va a realizar. Este incidente resaltó la necesidad de implementar medidas para prevenir errores similares en el futuro y subrayó la importancia de una cultura de seguridad en el campo de la radiología intervencionista. Esto es importante. Ya lo hemos hablado en charlas anteriores, incluso tuvimos una charla sobre la cultura de la seguridad, pero la cultura de la seguridad radiológica es importante. Todos deben pensar en que no es solo llegar e irradiar a un paciente para hacer un procedimiento, sino que es que ese paciente puede llegar a recibir dosis inadecuadas que le pueden causar algún tipo de daño. Y si es intervencionismo, pues por amor propio, podríamos decirlo, pues tenemos que estar más seguros de lo que estamos haciendo, porque recuerden que la radiación dispersa depende de la configuración del equipo y del paciente. Si yo le doy al paciente más radiación que la que necesita, voy a tener una radiación dispersa mucho más alta. Entonces, si usamos los parámetros adecuados, las técnicas adecuadas, los procedimientos de optimización de la radiación adecuados, pues vamos a tener unos buenos procedimientos con unas dosis de radiación muy bajas y vamos a estar satisfechos de haber hecho un buen trabajo y haber dado al paciente la mínima dosis que él requiere. Bien, entonces como vimos en estos incidentes, podemos resaltar de allí eso. Errores en el comisionamiento, errores en la configuración, falta de comunicación. Entonces vamos viendo que todo esto va sumando a que finalmente se presenta un incidente o un accidente. Aquí tenemos un incidente con una fuente radiactiva. Ocurrió en Turquía. Una máquina de radiografía industrial que tenía cobalto 60 se vendió como chatarra. Entonces dice que el incidente ocurrió cuando la empresa turca llamada Samsung Metal adquirió una chatarra radiactiva que contenía cobalto 60 de una empresa extranjera.
Entonces esta chatarra pues traía equipos de radiografía industrial y se vendió como una chatarra metálica normal sin que se advirtiera del contenido radiactivo. Aquí hay muchas cosas que uno ya con solo leer esto, uno piensa, pero ¿qué pasó? Y la gestión de residuos radioactivos del país donde se obtuvo esa chatarra, ¿qué ocurrió con eso? El registro de esa fuente, qué entidad se encargaba de hacer ese registro? Los monitoreos, se supone que en una chatarrería deben haber medidores ambientales de radiación que detecten qué radiación. Se lo compraron una empresa extranjera, quiere decir que atravesó la frontera y en la frontera no estaban instalados los detectores de radiación que recomiendan las normas de seguridad que se deben tener. Entonces aquí vemos que han pasado una serie de cosas que fueron, bueno, que fueron sumando para finalmente dar como consecuencia este incidente. Entonces había falta de conocimiento de qué se estaba vendiendo. Simplemente eso es chatarra. No había conocimiento de que podía haber material radiactivo entre la chatarra. No había una regulación y control del material radiactivo como tal. Porque aquí evidentemente salió material radiactivo de un país y entró como desecho radiactivo a otro país, metido dentro de una carga de chatarra. O sea, no hubo regulación y control. ¿Qué se aprendió? Pues que debe haber mejoras en la regulación. Hasta ese momento, pues en Turquía no había ocurrido nada que llamara la atención hasta este incidente. Ocurrido, pues entonces se empiezan a ajustar la regulación y el control del material radiactivo, especialmente se toman medidas para hacer el manejo de materiales radiactivos y la adecuada gestión de ese material radiactivo. Conciencia y capacitación. Me parece que debe haber conciencia pública y capacitación sobre los riesgos asociados a la radiactividad y empezar a educar a todo el mundo. Es necesario que todo el mundo esté educado, a los chatarreros, a los procesadores de chatarra sobre la identificación y manipulación de material radiactivo. ¿Cómo se identifica un material radiactivo? Hombre, pues hay que tener unos detectores ambientales que sean bastante sensibles, que si algo pasa por ahí, pues inmediatamente se enciendan las alarmas. Y que se le preste atención a esa alarma. A toda alarma, a toda alarma ambiental se le debe dar atención. Si una alarma se activa, así sea por un instante, hay que identificar qué fue lo que la activó. Y cooperación internacional, porque es importante que exista una adecuada gestión de materiales radiactivos en cada país para evitar que salga material radiactivo de desecho a otro país. Debe haber una gestión oportuna dentro de allí. Además, bueno, también pues OIEA prestó atención, prestó asistencia a Turquía durante el procedimiento, porque tuvieron un proceso de desmantelación, de eh, recoger todo el material que se había fundido, en fin. No hubo muertos, por eso se considera un incidente, pero fue un incidente que llamó mucho la atención y que dejó grandes enseñanzas. Dentro de los accidentes, pues tenemos el, el más, bueno, no el más importante, pero sí uno de los accidentes que más llamó la atención. Y fue el ocurrido en Guyana en el año 1987 en Brasil. También porque se vendió como chatarra Cesio-137. Se vendió como chatarra Cesio-137. Se fundió ese material con otros materiales de fundición. Se construyeron y se fabricaron hierros para construcción, se fabricó material para construcción y tuvieron que demoler barrios que ya habían sido construidos con esa chatarra con esos materiales que habían sido producto de la fundición de la chatarra que se traía. Además de eso, también hubo hubo manipulación de material
Parece que estuvieron manipulando el material radiactivo. El cesio-137 se encuentra en una forma que de noche emite luz, una luz azul muy llamativa, y eso fue, alguien empezó a, a compartir, no recuerdo cómo es que se llama, el compuesto del cesio, y varias personas resultaron pues afectadas en sus manos. Finalmente hubieron cuatro muertos por exposición a la radiación, eh, más de 200 personas afectadas, y las pérdidas millonarias que ocurrieron. Eso es algo importante. Un incidente o un accidente radiológico puede implicar consecuencias socioeconómicas bastante importantes, porque mitigar el daño cuesta. Dense cuenta que aquí tocó demoler casas, tocó demoler barrios, porque habían sido construidos con material que provenía de la fundición, y en esa fundición había chatarra que se había fundido allí. ¿Qué se aprendió aquí en el accidente de Goiânia? Pues que se debe tener una gestión segura de fuentes radiactivas. Toda fuente radiactiva que entra a un país o que se produce en un país debe registrarse ante la autoridad que corresponda. Y cuando esa fuente radiactiva ya no se vaya a utilizar, debe haber un depósito final de esa fuente. Ese depósito final puede ser que se devuelva al fabricante, que si existen los almacenes temporales de almacenamiento en los países, pues que se lleve a esos almacenes temporales de almacenamiento. En fin, pero debe existir la gestión de desechos radioactivos como tal. Conciencia pública y comunicación de riesgos, porque hay que avisar a todas las personas que posiblemente hayan estado en contacto con ese material, de que se acerquen al médico para hacerse una revisión, unos chequeos, en fin. Capacitación e información del personal, nuevamente, lo mismo que ocurrió con el caso de Turquía. Hay que capacitar a la gente, a los chatarreros, sobre qué posibilidades hay de que haya material radiactivo, qué posibilidades hay de que ingrese material radiactivo a una fundidora. Cooperación internacional fue clave. OIEA apoyó mucho también este proceso. Algo que habla aquí sobre la ética médica y profesionalismo es porque esa fuente correspondía a una máquina de radioterapia, de teleterapia, que utilizaban las primeras fuentes, los equipos antes de los aceleradores utilizaban isótopos, cesio 137, cobalto 60, incluso radio 226. Pero una máquina de cesio 137 utilizada para radioterapia fue dejada abandonada, y al haber sido abandonada, pues los chatarreros se la robaron, sacaron el equipo y lo vendieron como chatarra. Entonces debe haber una ética médica aquí, donde el profesional o los profesionales que están haciendo uso de esos equipos, porque fue una práctica privada, hagan una adecuada gestión de ese material cuando ya no se va a utilizar. No simplemente cerramos el negocio y dejamos encerrado aquí las fuentes radiactivas que teníamos. No, eso ya no es ético. Debe existir una monitorización ambiental, ya lo habíamos mencionado, y debe haber una planificación de respuesta a emergencias. Eso se aprendió allí. Hay que tener una planificación de respuesta a emergencia. Hay que planificar una posible emergencia. ¿Cómo vamos a responder si se presenta algún tipo de emergencia con respecto a estos eventos? Hay que pensar qué podría ocurrir en cuanto a incidentes o accidentes radiológicos, y planificar todas las acciones necesarias para empezar a hacer la mitigación, para responder ante la emergencia que se presenta.
Hay otros accidentes que no nos vamos a detener mucho en ellos, pues, solo para mencionarlos, en Goshen, en Suiza, en 1984, también con radioterapia, un error en la programación de la máquina. La programación en el software, pues, conllevó a una sobredosis de radiación de pacientes. En, en un TERAC 25, que es un acelerador de electrones utilizados en Canadá y en Estados Unidos, ocurrió un accidente con con máquinas similares en el 85 y en el 87. También el software, fallos en el software y en el diseño del acelerador lineal, pues resultaron en dosis excesivas a pacientes también. En Ciudad de México en 1982 ocurrió lo mismo. Entonces aquí lo interesante que yo veo es que si existen estos reportes, especialmente lo de los incidentes, es porque debe existir una cultura del reporte, una cultura de la notificación. Nosotros no tenemos que cambiar nuestra mentalidad y empezar a divulgar esos incidentes que están ocurriendo. La divulgación de los incidentes no es para buscar culpables, para ser coexistivos. La divulgación de los incidentes y de los accidentes es para estudiarlos, para aprender de ellos, para compartir la experiencia que se tuvo y evitar que esos incidentes o accidentes vuelvan a ocurrir en otro lugar del mundo, en otra institución diferente, no solo en la nuestra, sino en cualquier otra institución. Entonces debemos nosotros replantear y también como Estado generar una cultura que de tal manera cuando ocurra esto, pues no se nos vengan todos los organismos de control encima a acabarnos, a arremeter contra nosotros, sino que exista la cultura de seguridad, el modelo de una cultura de seguridad en la que se pueda manifestar o expresar libremente qué incidentes radiológicos han ocurrido. Los accidentes radiológicos se muestran solos, porque cuando hay un accidente genera lesión, genera incapacidad, genera muerte. Entonces los accidentes radiológicos se descubren solos, pero los incidentes radiológicos no. Porque un incidente no pasó nada, a nadie le dolió, dejémoslo así. Entonces se pueden repetir infinitamente muchos incidentes por falta de comunicación o de divulgación de ellos. Aquí les presento un formato o unos puntos que se pueden considerar tener en un formato de investigación de incidentes y accidentes radiológicos. Como todo formato, pues debe haber una información mínima al comienzo, el encabezado, la información general, donde vamos a escribir pues la fecha, la hora en la que ocurrió, la ubicación, en qué lugar de la instalación ocurrió el incidente o el accidente, qué tipo de incidente ocurrió, ¿cierto? Hay que aclarar si es incidente o si es accidente. Y hacer una descripción de qué fue lo que ocurrió. Hay que tomar en cuenta pues los datos de qué personal estuvo involucrado, todo el personal, nombre, título, función que estaban cumpliendo, nivel de experiencia en radiología o la experiencia en el cargo, en el puesto en el que está contratado. Mira qué formación y qué capacitaciones tiene, cuál es su experiencia laboral, qué certificaciones son relevantes con respecto al cargo. Porque eso es importante, porque allí podemos darnos cuenta si esa persona sí estaba capacitada o no estaba capacitada para estar allí. O si la capacitación que tenía no fue suficiente para asumir las funciones que se le han asignado en ese cargo. Hacemos una descripción detallada del incidente o del accidente, ¿cierto? ¿Cuáles son las causas que hemos identificado? ¿Qué causas contribuyeron a que eso ocurriera? Como errores de programación, faltas en la comunicación, fallas en el equipo, etcétera. O sea, cualquier cosa que hayamos identificado que haya originado el accidente. También debemos hacer
la secuencia de eventos en el orden cronológico en que ocurrieron. Desde el comienzo, desde que identificamos las causas, pasó esto, luego ocurrió esto, a las tantas horas ocurrió esto, a los tantos minutos, horas ocurrió, hasta que finalmente se desencadenó el accidente como tal y se dio cuenta que ocurrió, nos dimos cuenta que ocurrió el accidente o el incidente. Bien, pero paso a paso, cronológicamente, hacer una descripción de los eventos de, de todos los factores que ocurrieron allí. ¿Cuáles fueron los eventos, los factores contribuyentes? ¿Qué factores pudieron haber influido, hubieron contribuido para que el incidente o el accidente se diera? Por ejemplo, la fatiga, el cansancio del trabajador, del operario, falta de supervisión, distracciones, puede ser. Desafortunadamente, yo veo un gran enemigo en los celulares y yo pienso que las personas que manejan equipos que emiten radiación ionizante, especialmente si se trabaja con radioterapia, intervencionismo, o si se trabaja con fuentes abiertas de radiación, ya sean prácticas clínicas o prácticas industriales, no deberían tener celulares en la mano mientras están realizando sus operaciones, porque son un elemento de distracción. Son un elemento de distracción. Entonces, estos son factores que contribuyen a que los accidentes y los incidentes ocurran. A veces el exceso de personal puede ser una falla, puede inducir un accidente, porque cuando hay exceso de personal y hay alguien que no está muy ocupado, ese comienza a hacerle conversación a los demás y empieza a distraer al equipo, empieza a distraer al staff. Pero en fin, son ejemplos. Esto que estoy diciendo son ejemplos que se pueden tener en cuenta o considerar al momento de uno hacer, llenar el formato de incidentes y accidentes. ¿Qué acciones se tomaron durante el incidente o el accidente? ¿Qué hicieron para tratar de abordar la situación? Hombre, que el equipo se quedó irradiando, entonces usamos la parada de emergencia, lo desconectamos, bajamos los tacos, bajamos los breaks, los interruptores, ¿cierto? ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron para tratar de mitigar el accidente? ¿Y qué impacto se tuvo en los pacientes, en las personas o en el entorno? Recuerden que también hay que proteger el medio ambiente. Hay que proteger la salud del paciente, la salud del personal y del medio ambiente, la salud de los trabajadores, porque esto no solamente aplica a procedimientos clínicos, sino que aplica a cualquier procedimiento industrial también, donde tenemos máquinas de rayos X para hacer radiología industrial, máquinas que tienen fuentes para hacer gammagrafía industrial. Allí nosotros podemos tener también accidentes o incidentes radiológicos. Tenemos aceleradores lineales para hacer verificación no intrusiva de contenedores, por ejemplo, y se pueden presentar incidentes o accidentes radiológicos en estos procedimientos. Vamos también a escribir en la otra sección del reporte o del formato de investigación, pues acciones correctivas y preventivas. ¿Qué acciones inmediatas se tomaron para controlar la situación y reducir los riesgos? Se deben escribir. ¿Qué acciones correctivas a largo plazo se van a tomar para evitar que incidentes similares ocurran en el futuro? ¿Quiénes serán los responsables de la implementación, de llevar a cabo todas esas acciones? Y establecer fechas para hacer la implementación de esas acciones. Finalmente, pues se hace una revisión y evaluación, entonces se evalúa la efectividad de las acciones, evaluar si esas acciones que se tomaron realmente son efectivas para prevenir incidentes en el futuro. ¿Qué lecciones aprendimos de ese incidente? O sea, aquí está lo clave, lo fundamental de hacer el incidente es aprender. Aprender. De los errores se aprende, dice un refrán. Entonces,
es primordial que miremos qué lecciones nos deja un incidente o un accidente radiológico. Debe hacer un registro de seguimiento, sobre todo de las fechas que se planearon para hacer revisiones o para hacer actualizaciones, en fin. Y finalmente, pues, se firma con los datos del investigador, quien realizó la investigación, en fin. La firma, fecha, nombre, en fin. Y se puede incluso colocar pues unas observaciones para si hay algo que no esté aquí pero que sea oportuno colocarlo, pues se puede colocar un espacio para anotar todas esas observaciones que vemos allí. Entonces, finalmente, debemos recordar cosas importantes. Primero, que un incidente no me genera muerte, pero que no me genere muerte, no me genere un daño significativo en la salud, pues no quiere decir que no pasó nada. Hay que reportarlo. Hay que reportarlo e investigarlo para evitar que vuelva a ocurrir. Se debe tener una cultura de seguridad que ayude a mitigar los incidentes o a que no ocurran incidentes o accidentes radiológicos. Debe haber comunicación oportuna. Deben estar los equipos adecuadamente comisionados, calibrados, sus mantenimientos bien hechos. Todo el personal debe ser formado adecuadamente para la labor que está haciendo, para la máquina que está manipulando. Debe haber comunicación entre todo el grupo que hace parte de la práctica radiológica. Y que debe haber una implementación de la divulgación de los incidentes o accidentes radiológicos. No estamos exentos a que nos ocurra, no somos inmunes a que eso ocurra, pero cuando ocurra, pues debemos tener la valentía de notificarlo, de avisarlo, de decirlo y permitir que nosotros aprendamos de ellos, que nuestra organización, nuestra empresa aprenda y que también otros puedan aprender. Sí, como vimos, pues países industrializados del primer mundo, como Suecia, Estados Unidos, Reino Unido, ellos comunican los incidentes que tienen. No sienten el temor policivo que muchas veces sentimos nosotros dentro de nuestra cultura. Es mi invitación a que empecemos a cambiar eso y a generar esos espacios de divulgación de los accidentes o incidentes radiológicos que se puedan presentar. Feliz resto del día y nos vemos en nuestra próxima capacitación.